Señal directa. Le damos la bienvenida a este espacio al doctor Alfonso Partida Caballero. Él es colaborador de esta segunda emisión de Señal Informativa y a quien tengo el gusto de saludar con enorme placer. Estimado doctor, ya vi el tema que eligió el día de hoy. El gobierno de Enrique Alfaro está reprobado en materia de seguridad. Bienvenido. Sí, hombre. Oye, me da mucho gusto que estés con nosotros nuevamente, Josefina. Gracias. Siempre será un gran honor compartir contigo este micrófono y estas cámaras. Igualmente, gracias. Sí, efectivamente, Josefina, tenemos que señalar algunas o hacer algunas ponderaciones con el corte anual de seguridad, donde reporta el Ejecutivo una baja en la mayoría de los delitos, hágame usted el favor, reportados por la Fiscalía y según dice él, el Secretariado, pero el Secretariado avisa solamente los datos que mandan las Fiscalías. Entonces él dice, me apoyo en los datos del Secretariado, lo que quiere decir es que está apoyando en sus propias cifras, ¿no? Entonces los 8 tipos de robo, donde señala que hay un 40% de rebaja, pues también se debe en gran parte a lo que sucede en la pandemia. Josefina, estamos en nuestras casas. Es difícil que nos roben estando dentro. Nuestros vehículos están en casa o en nuestro estacionamiento. Hay una movilidad, ha llegado la movilidad a tener hasta a un 30% de reducción. Entonces, esto nos habla de la mala fe que yo veo de parte del Ejecutivo al querer señalarnos unas bajas que no existen, ¿no? Presume también una baja en homicidios dolosos, donde presume que hubo 2.030 víctimas, pero no toma en cuenta el señor gobernador las 591 víctimas de los cadáveres que fueron encontrados en fosas clandestinas. Estos son homicidios en todo el sentido de la palabra, por supuesto. En los feminicidios en 2020 se sumó una cifra récord de 68 víctimas. En 2018 solamente existieron 33, lo que nos habla de un crecimiento desorbitante en cuanto a los feminicidios. En los delitos que tienen que ver con la familia, existe también un alza bastante considerable, pero el señor gobernador se da cuenta, 2 años después, que hay que aplicar prevención en este tipo de delitos. 2 años después dice que iniciará a presentar este tipo de prevenciones, ¿no? Lo que nos parece ilógico. Es una característica del mandatario que acuda a afirmar imprecisiones y alteraciones en las cifras de delitos para argumentar que estos están disminuyendo, cuando no es así. Lo que se ignore en este caso de la pandemia, bueno, pues es una cuestión muy sui generis del señor gobernador, ¿no? Es lamentable, por otro lado, la tardanza de las autoridades para implementar acciones que prevengan delitos, como ya lo dijimos. Esto no tiene cabida, no tiene parangón, simplemente habrá que verificar su audio, su video, en donde señala estas situaciones que 2 años después va a empezar con la prevención. Entonces, cerca del 98% de los homicidios no son consignados ni investigados, Josefina. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de 100 homicidios solamente se consignan 2 y se castiga 1. Entonces, no hay resultados de la denuncia que realizó Enrique Alfaro, si recordamos, aquella denuncia de la filtración de la Fiscalía por el crimen organizado. Recordemos que fue él quien lo dijo. ¿Cómo podemos confiar en una fiscalía que el mismo gobernador señala que está infiltrada y que se ha hecho ojo de hormiga en esta situación? Por otro lado, solo se está centrando en algunos delitos. Él habla de 8, cuando existen más de 100 que hay que perseguir. Y en su gobierno, recordemos que soltaron a los supuestos responsables del asesinato del exsecretario de Turismo, Jesús Gallegos, cuando presumieron que tenían todos
a todos los detenidos. Actualmente no hay absolutamente ninguno, incluso existe una gran sospecha sobre uno de los personajes que dejaron en libertad por falta de elementos para procesar o por falta de pruebas, y que se habla de una cercanía con el homicidio del exgobernador Sandoval. Por otro lado, que nos diga el gobernador por qué se están cayendo las detenciones contra el narcomenudeo. Josefina, en un año solamente fueron 118, ni siquiera uno por municipio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una complicidad aquí con el crimen organizado y las policías para dejarlos vender lo que quieran a la ciudadanía, los jóvenes, y esto se puede demostrar con sus propias cifras, ¿no? Entonces, no hay resultados en la denuncia que realizó el gobernador en una serie de delitos estamos hablando de cerca de 50 funcionarios que han perdido la vida, entre los cuales está Javier Galván, está el exsecretario de Turismo, está el exdiputado de Tomatlán, está otro exdiputado Michel, están varios comandantes, están policías, y no hay ninguno detenido en cuanto a eso. Entonces, ¿de dónde nos habla de una presunción? Porque por otro lado, también se archivaron el año pasado 127,000 carpetas, según datos de transparencia que ellos otorgaron, y estas carpetas de investigación son del sistema acusatorio, o sea, del sistema de juicios orales, y 80,000 averiguaciones previas que quedan pendientes también se fueron al archivo. Entonces, ¿qué es lo que están investigando? Que nos informen cuántas sentencias tenemos de homicidios, cuántas de robos, cuántas de casas habitación, etcétera. Ahí es donde se traba el gobernador, eso no lo informa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de menos del 1% de sentencias. Si se cometen en Jalisco alrededor de 145,000 delitos, o se denuncian, mejor dicho, y solamente 1,000 se están sentenciando, pues eso nos habla de un verdadero fracaso en este sentido. En el robo de vehículos, no, pues esto está, si lo bajó al 50%, las instituciones como AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, te dice todo lo contrario, en el cual Guadalajara es el primer lugar a nivel nacional. Son vehículos que están asegurados, o sea que se tiene que hacer la denuncia formalmente. Aquí no pueden manipular. Lo que pasa es que están manipulando las cifras de los vehículos. Y te pongo un ejemplo. En un vehículo que haya sido robado, hurtado el día de hoy y aparece en la noche desvalijado y todo, ya no lo ponen como incidencia delictiva. Simplemente se lo entregan al dueño y ya ellos no lo guardan. Y por otro lado, también en las casas en robo a casas habitación, resulta que si no hay datos, nadie vio cámaras, no hay testigos, no hay nada absolutamente, pues resulta que este tipo de denuncias se dejan en espera de mejores datos, lo que representa un número negro que es alrededor del 20% del total de delitos que se dejan guardados por parte de la Fiscalía. Y también hay está desincentivando la denuncia por parte de policías que les comentan a los que hayan sido que hayan sido víctimas de un delito, que no vayan a denunciar porque no se le da seguimiento, porque no les van a hacer caso, etcétera. Es el caso de robo de celulares, el caso de un anillo, una cartera que te han robado, etcétera, y se quedan en estas circunstancias. Entonces, aquí en Jalisco, el INEGI le deja muy mal parado a Enrique Alfaro, porque en Jalisco solamente se denuncian el 6,8%. Entonces, ¿de qué estamos presumiendo? Hablamos del 94%, esto es más de 2 millones de delitos que no se denuncian en Jalisco. Entonces, ¿cómo puedes decir
que se está bajando el índice delictivo cuando no es cierto. Además, que nos diga el gobernador cuáles son sus indicativos. ¿Por qué dice que están bajando los delitos cuando lo que está bajando es la incidencia de denuncia? La gente no está yendo a denunciar. Ese es el grave problema. Y por último, mira, lanza un grito Josefina de amago a los que discrepan de sus cifras y dice textual: aquellos que dicen que nada ha pasado, aquellos que dicen y que afirman que en Jalisco está en una situación más difícil que el pasado, y lanza cifras que no desmienten los indicadores anteriores, donde el pasado le explota en la cara. Yo quisiera ver si me pasan una filmina que tenemos ahí de un comparativo con los primeros 2 años de Emilio González Márquez y Enrique Alfaro. Si la tenemos a la vista, podemos ver que el total de delitos en estos 2 primeros años de gobierno de Emilio González Márquez fueron 141,928 delitos, cuando Enrique Alfaro tiene 297,880, esto es una diferencia de 155,952 delitos más en el periodo de Enrique Alfaro. Y en la cuestión de robos, con Emilio González Márquez se registraron 48,212 y 131,977 con el propio Enrique Alfaro. Esto es 83,765 robos más. ¿De dónde demonios dice que están bajando? Y los homicidios dolosos, vea la cifra, que son 878 en periodo de Emilio González Márquez contra 3,982 de Enrique Alfaro. Esto es 3,104 más. Y por otro lado, si hacemos el comparativo con los 2 primeros años de Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro, pues ahí están las cifras. Total de delitos en el periodo de Aristóteles, 192,552 contra 297,880, esto es más de 105,328 delitos en lo general. Y el total de robos, existe una cantidad aproximada a los 56,779 delitos de robo más con Alfaro. Y ya por último, el total de homicidios dolosos son más de 2,037 con Enrique Alfaro. Entonces, estas cifras, pues discúlpenme, pero no las puede el gobernador echar abajo, porque son cifras que están en los registros de la propia Fiscalía. Y por lo tanto, bueno, a los que nos descalifica, que son a los medios de comunicación y a los organismos de investigación, pues les damos estas cifras para que vea que el que está mal es él, porque él lo que debe de decir es que lo que nos está informando es que están bajando las denuncias, no los delitos, y eso se lo podemos demostrar de frente a los medios de comunicación y a la sociedad. Hasta aquí mi comentario, Josefina. Maestro, si 98% de los homicidios no están consignados, entonces su colaboración del día de hoy, si me lo permite, debió de haberse llamado que el gobierno de Enrique Alfaro está reprobado en seguridad y además está impune. Claro. Mira, Totalmente. Josefina, dame 30 segundos. 30 segundos. Y para muestra del tipo de eficacia que nos presume con bombo y platillo Enrique Alfaro, está la investigación del exgobernador Aristóteles Sandoval, donde solo se han realizado detenciones de mujeres que nada tuvieron que ver y solamente su pecado es trabajar en el bar Quinto Distrito, y de una persona detenida por pedir que lo dejaran en libertad cuando fue detenido por investigación. O sea, una persona que nada le estaban demostrando y que les dijo, oigan, pues si quieren yo les doy dinero para que me suelten. Y por ese motivo lo metieron, pero nada tiene que ver hasta el momento con ese homicidio. Lo que sí existe, Josefina, es una complicidad de la policía de Puerto Vallarta como primer respondiente, donde su comisario afirma que llegaron a 1 minuto después del homicidio y él mismo no se dio cuenta, según dice, de la limpieza del lugar
lo que habla de una gran complicidad de policías, tanto estatales como municipales, y ya no se diga de fiscalía. Maestro Partido Caballero, un gusto. Nos escuchamos dentro de 8 días. Estoy a sus órdenes. Gracias.